Sigue la programación en Déjate Televisión y los siguientes somos nosotros, los del programa y las del programa Relatos. Gente amable que viene a contarnos cosas interesantes y sobre todo pues ese relato que nos traen que sirve también de aliciente a este tiempo de tele y de entrevistas. Bueno, pues tal como prometió en su momento, nos visita de nuevo Maribel Piqueras, autora del libro Madrid con Encanto de Ediciones La Librería. Si recuerdan, hace unos días ya nos visitó para hablarnos de lo más importante de Madrid, lo que tenemos que saber la gente que vivimos en Madrid y sobre todo la gente que viene de fuera y que mira por dónde nos ven online a través de cualquier dispositivo móvil. Bien, bueno, pues el tema se nos quedó corto porque en el libro de Maribel, bienvenida otra vez, Maribel Piqueras, tú siempre enseñando el libro. Yo siempre el libro, aquí lo tengo. Siempre, no, mujer, es un decir, ¿eh? Bueno, pues quedaba pendiente dar una vuelta por la comunidad, por aquellas poblaciones o por aquellos lugares relevantes en el sentido urbanístico y desde luego en el sentido histórico también. Has resaltado ahí en las páginas finales, pero bien argumentadas, con las fotografías y demás, 4 o 5 poblaciones, ¿verdad? Efectivamente, Sí. van por orden alfabético. Sí. Perdón, te corto un momentito para que le hagamos justicia al fotógrafo, porque este libro tiene esa dualidad, los textos tuyos y, como no, las fotografías. Recuérdame el nombre de nuestro fotógrafo. Álvaro Benítez, muy bien, Álvaro Benítez. Muy bien, pues entonces empezamos. ¿Por qué localidad? Pues mira, vamos a ir igual que el libro, que están ordenadas por orden alfabético, y hay que empezar por Alcalá de Henares, que vamos, se va en tren. Vamos, en un momentito. Te deja al lado ya de prácticamente del casco histórico, y Alcalá hay mucho que ver, porque a mí me sorprende la parte de la universidad, ya no solo la universidad cisneriana, con esas ideas que tuvo Cisneros, ¿no?, de crear una universidad muy adelantada para su época, porque era formación humanística, pero a la vez leer en los textos originales, ¿no?, la Biblia, y pensó en una serie de colegios, 12 colegios, que luego no se hicieron nada más que 6 en su época. Ya. Entonces, para mí es un complejo, todo él, que es maravilloso, o sea, un complejo de universidad del siglo XVI, pero que todavía sigue funcionando y que hay ese ambiente que me encanta en Alcalá, ¿no? Alcalá tiene la magistral relacionada con la universidad. La magistral es lo propio de la magistral, bueno, es una catedral, en realidad. Lo que pasa que los clérigos y los que están a cargo de la magistral tienen que ser magíster, profesores universitarios de Alcalá de Henares. Entonces hay solo 2 magistrales en Europa, la de Lovaina y la nuestra, la de Alcalá. Y luego tiene el Palacio Arzobispal, toda la zona medieval del siglo XIII, ese palacio arzobispal que no solo era para residencia del arzobispo de Toledo cuando venía, sino que era una residencia para los reyes. Ahí nació la Catalina de Aragón, ahí se cayó por las escaleras el príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, que casi se mata. Vaya, pobrecito. Ahí pasaron muchas. Nació Fernando, hija de Juana la Loca también. Entonces, pues Alcalá tiene mucha historia y luego mucha vida, ¿no?, de la Plaza Mayor. Muchas vidillas, pues se come muy bien, vamos. Y tanto. Esto, Maribel, antes de seguir adelante, aunque ya lo hicimos hace unos días, quiero decir, situarte como profesional de esto, pues queremos recordar a nuestros espectadores que eres profesora y doctora en Historia, que cuentas con años de experiencia como guía cultural, y que eres también profesora de Patrimonio de Madrid, más que preparada, suficientemente preparada como para escribir este libro que vamos comentando, que hemos comentado en el anterior programa y que ahora seguimos aquí. Y entonces, desde Alcalá, ¿a dónde nos vamos? Dirígenos. Pues desde Alcalá, por orden alfabético, iríamos a Aranjuez. Aranjuez, muy bien. Aranjuez, que no tiene nada que ver, ya claro, Aranjuez es una creación un poquito por los reyes como sitio de esparcimiento. De hecho, se nota cuando vas al Palacio de Aranjuez, hay veces la gente dice, pues que el palacio es que es muy poca cosa. Digo, es que Aranjuez es un sitio para ir en primavera y estar fuera del palacio todo el día. Claro. Están en el río, están en la Plaza de Alba jugando los juegos de las carreras de caballos, están en las falúas, están con las óperas de Farinelli, los montajes. Era un sitio maravilloso de esparcimiento. Una cosita, ahí se rodó donde vas Alfonso XII, ¿verdad? Me parece que sí. Se han rodado muchas películas también. Y es un sitio, y luego los jardines, por eso los jardines, desde el jardín de la isla pegadito al palacio, ¿no? Pero luego está el jardín del príncipe, que hay veces que la gente se cansa porque hay que hacer kilómetros y kilómetros para recorrerlo entero, pero merece la pena ir un día solo
al Jardín del Príncipe y no ver lo otro, ¿no? Exacto. Pararte y recorrer desde la parte más neoclásica o más de Juan de Villanueva y de Boteló, que es el principio al lado del embarcadero, donde está el Museo de Falluer, Sí. pues ya te vas extendiendo hasta la parte más romántica, que es donde está la casita del labrador. ¿A cuántos kilómetros puede estar de la capital, más o menos? Aranjuez son 3 kilómetros, yo sé por horas de coche. Pero por horas de coche. Por sí. horas de coche. Hay que contar por horas de coche. Sí, 3/4 de hora, Bueno, si no hay está tráfico, ahí, está al lado. está al lado. a un tiro y de hay un piedra. tren cercanías que te deja al lado del palacio, Qué o sea, bien. andas un poquito desde el cercanías hasta el palacio, que Muy también bien, se puede ir en muy tren, autobús, está muy Maribel, bien. vamos a otra Localidad, Boadilla. localidad. Boadilla, por ejemplo, venga, adelante. Boadilla. Boadilla del Monte, venga. Ahí estaría el relato, si tú quieres Sí, meterlo bueno, ahí. pues entonces vamos con el relato y después rematamos sobre Boadilla, pues las particularidades Vale. de la ciudad. Boadilla del Monte siempre ha sido una gran desconocida porque el principal artífice de esta localidad pues ha sido un gran desconocido, a pesar de ser hermano de Carlos III. Me refiero al infante don Luis de Borbón. Don Luis de Borbón pues era el hermano pequeño varón de Felipe V e Isabel de Farnesio. Entonces va a tener una historia, un relato muy bonito, porque él de chiquitín, como la madre ya había repartido todos los territorios, España heredaba a Fernando VI, el resto de territorios italianos heredaban sus hijos, los otros dos, Carlos y Felipe, pues quedaba este chiquitín varón, que el pobre no tenía nada donde reinar, y entonces en esa época lo que se hacía era darle señoríos eclesiásticos. Y la madre, al morir el arzobispo de Toledo, dijo, pues ya está, voy a pedir el arzobispado de Toledo para mi hijo. El niño tenía 11 años, era un cargo que ahora no existe, que se llama diácono, arzobispo diácono, que en realidad no se ordenaba sacerdote ni nada, era seglar, hoy ya no existe. Entonces el niño va creciendo, luego le dan también Sevilla, o sea, prácticamente tenía toda España, va creciendo y llega un momento en que él, con 27 años, él hace un acto único en la historia, que es éticamente, ante Dios, ante su conciencia, él lo escribe así al Papa, ante Dios y ante mi conciencia, esto no es para mí, el estado eclesiástico, así que lo renuncia a todo. Su madre Isabel de Farnesio, se puso, pero ¿de qué vas a vivir? Tal, pero él renunció a todo y entonces se dedicó un poquito a, pues eso, a vivir un poquito con sus hermanos, a lo que le gustaba, que era la naturaleza, la caza, los minerales, los pájaros, los animales y la música y el arte. Tenía poca formación en arte, pero un poquito había recibido por su... Y entonces él va a establecerse no para vivir, sino también como lugar de divertimento y lugar donde alojar sus colecciones. El Palacio de Boadilla lo manda a hacer ni más ni menos que Aventura Rodríguez, que lo hizo en 2 años, entre 1761, 63, 65, perdón. Ya está inaugurado un palacio que es un palacio único, también os digo, en España. No así en Italia, pero en España sí, porque está abarcando, es un palacio integrado por completo en la naturaleza. Está hecho con terrazas y a su vez los jardines de la parte de atrás, todos descienden en terrazas hasta el río. Y era todo metido pensando en la naturaleza. Ahí tenía él su gallinero para las aves y animales exóticos, su pequeño zoo, su gabinete de ciencias naturales, que era tan importante que luego lo va a coger Carlos III. Su música, Boccherini, por ejemplo, compuso ahí las mejores obras para el infante don Luis, se iban ahí a componer. Paret, él fue un gran descubridor también de otros pintores, Paret, en este caso ahí en el Palacio de Boadilla, y luego más adelante cuando se casará, porque aquí él estaba sin casar, era el soltero de oro, sí. Y hacía sus fiestas, su música, y entonces la capilla del Palacio de Boadilla, por ejemplo, es una capilla por dentro barroca, porque el palacio por fuera es neoclásico, muy sobrio, precisamente por integrarse lo más posible en la naturaleza que le rodea y abarcar los bosques y el entorno, el río y todo lo de alrededor. Pero por dentro no era tan sobrio, sobre todo la capilla es barroca y espectacular. Ahí están las tumbas de la condesa de Chinchón, de su hija. Muy bien. Y ahí, bueno, pues eso es un infante que se le conoce muy poco, muy poquito, la verdad. Pues mira por dónde hoy ha tenido presencia, ¿no? En esta televisión, gracias a vosotros. Claro, presencia histórica. Boadilla del Monte, no sé si hay 2 cositas más, pero es que todavía nos queda el nuevo Batzal. Es verdad, Boadilla tiene también un complejo, Boadilla tiene un casco histórico que está todo junto, que es muy bonito. Está el palacio con los jardines, no hay que olvidarse los jardines, y la fuente, la plaza, que eso todo lo hizo Ventura Rodríguez. Pero antes que existiera el palacio había una iglesia medieval
la de San Cristóbal, y hay una iglesia barroca anterior al palacio, que es la de la Encarnación, con su convento, que es un hotel. Todo eso está al lado del palacio, y luego hay más cosas. Bueno, y Nuevo Baztán, que a ti te llama mucho la atención, sí, ¿verdad? porque no lo conozco y me da mucha rabia no conocer. He leído algo antes de la entrevista, naturalmente, y es fascinante, un proyecto urbanístico ya, pero con unas miras de futuro y de progreso, ¿verdad? Sí, un proyecto urbanístico de Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche, precisamente se llama así Nuevo Baztán por este señor, este secretario de Isabel de Farnesio, financiero vasco, navarro más bien, que era del Valle de Nuevo Baztán. Entonces él quiso, bueno, él va ascendiendo en la corte con Carlos II y después con Felipe V, y él mandó a Churriguera a hacer unos palacios, que se hizo unas residencias en Madrid, tan importantes, que una era en Alcalá, hoy es la Real Academia de Bellas Artes, y otra en la calle Príncipe, que hoy es el Palacio, bueno, luego fue Palacio Santoña, Cámara de Comercio. Pero en Nuevo Baztán, una vez que se ha hecho él esas residencias, él decide hacer una ciudad ilustrada, nueva por completo, en una zona que tenía alejada de Madrid, pero que entonces era un camino importante para Alcalá y Valencia. Hoy en día nos parece, está ahí perdido, cualquiera va a ir en coche y en autobús, está un poquito, bueno, perdido. Pues entonces ahí disponían de agua, disponían de espacio. Voy a hacer una ciudad totalmente nueva, Cordel. El centro era la plaza donde está la iglesia y su palacio, el propio palacio de Juan de Goyeneche, también todo eso mandado a hacer a Churriguera. A principios, estamos hablando de principios del siglo XVIII, y luego pues una serie de calles perpendiculares con cuadrícula, donde era una ciudad ideal, ¿no? Y porque no solo tenía todo tipo de servicios, había hospital, había cárcel, había hasta seminarios. Lo que hizo este hombre también es promocionar unos oficios determinados. O sea, exactamente, él hizo para el ejército necesitaba paños, necesitaba sombreros, armamento, él hizo unas fábricas de paños y de tejidos para los nuevos regimientos de Felipe V, que además Navarra había ayudado y apoyado la causa de Felipe V, y por eso los privilegios y el foro de Navarra se mantuvo igual, y él estaba muy agradecido. Pero fábricas también de licores, fábricas de vidrios finos, en fin, una serie, había mucha industria. Y bueno, todo eso se mantuvo hasta casi al final del siglo XVIII, o sea que duró poquito. Ya cuando hay una iglesia maravillosa dedicada a San Francisco Javier, porque este señor se había formado en los jesuitas también, y bueno, una iglesia con un retablo de mármol maravilloso, y ahí está enterrado Juan de Goyeneche, debajo de la cúpula. Se murió en 1775, está enterrado ahí abajo. Entonces es el palacio. Yo el palacio lo descubrí. Te voy a contar un secreto y aquí lanzo una cosa, si me permites. Este palacio estaba abandonado, y entonces el Festival de Otoño de Madrid, me parece que fue a finales de los 80 o yo creo que fue en el 89, hizo un recital de poesía con Nuria Esperi, lo hizo en ese palacio, en esos patios del palacio. Y un poquito a raíz de eso empezó la gente a darse cuenta de que existía ese patrimonio y que habría que repararlo, que había que... Y oye, pues a veces estos festivales, a veces estos teatros hechos en patrimonio un poquito abandonado, pues es una maravilla. Hacen de promotor de lo que se necesita realmente. Claro. Nuestros espectadores no nos van a perdonar de que hayamos hayamos dado una vuelta por casi todo menos el Escorial, y tenemos escasamente minuto y medio. No pasa nada, porque la mayoría de ustedes, sean de dentro de Madrid o de fuera, lo conocen, lo han conocido un poquito, pero bueno, por justicia, el Escorial en un minuto. El Escorial es una ciudad y un complejo, y toda una ciudad, hay que decir que es una ciudad, porque el Escorial no solo es una iglesia, es un convento, es que tenía... es lo primero que se hizo, la verdad. El convento ya está en 1571 prácticamente terminado. Hay hospital, hay capilla, hay panteón real, hay biblioteca, hay palacio, todo eso dentro, pero es que a su vez es todo un complejo que coge más cosas fuera, porque coge toda la serie de casa de oficios, casa del ministro, la compañía para donde se llevaban los animales, la hospedería, todo lo de los monjes, es inmenso. El Escorial no se podía poblar, como le pasa a todos los sitios reales, estaba prohibido, al ser sitio real no querían que se perdiera esa esencia, y fue Carlos III luego el que lo va a poblar. Y no solo va a poblar, sino que va a decorar el ala norte del palacio, que hay dos palacios, el Palacio Austria, en la parte de detrás de la basílica,
y el palacio, es que es como, hago así porque es como si lo viera. Y el palacio... Habrás visto tantas veces. Claro, y el norte, que es la parte más oscura, es en la parte de donde está el Palacio de los Borbones, que Correcto. la gente no lo sabe, y hay un Palacio Borbón con tapices de Goya y con unas maravillas de mobiliario neoclásico y mobiliario de otro estilo. Y bueno, y luego la zona de poblamiento de Carlos III, que aquí hablo bastante porque meto las cocheras de Carlos III, el teatro, el coliseo de Carlos III, pero había palacios, los Alba tenían ahí palacios, muchas familias nobles tenían sus palacios que todavía quedan, ¿eh? Muy bien, pues me avisan de que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Muy bien aprovechado, por cierto, como se nota tu trabajo, de verdad tienes una elocuencia, vamos, extraordinaria, sobre todo para este tipo de historias, que siempre son historias, ¿verdad? Este tipo de documentación. Pues nada, muchísimas gracias, Maribel Piqueras, por acompañarnos, ¿eh? Las dos visitas han sido muy agradables y bueno, pues a lo mejor hay una tercera dentro de unos meses para que sigamos hablando de lo grande y maravilloso e histórico de Madrid y alrededores. Hasta siempre de momento. Muchas y a gracias. ustedes hasta dentro de unas cuantas horas. ¿Me enseñó por última vez o no? Sí, claro. Hasta dentro de unas cuantas horas, ya lo saben, ¿eh? En Déjate de Historias, relatos y gente guapa que siempre cuenta cosas interesantes.